Buen día. Vamos a ver el tema de la unidad 4 de la materia de cálculo integral, que son series. Vamos a empezar con lo que es una sucesión numérica, que no es otra cosa más que una sucesión de números. Supongamos que tenemos 1, 3, 5, 7, 9 y una sucesión de números que se siguen. Esto además lleva una sucesión, las sucesiones llevan un criterio. En este caso podemos ver fácilmente que el siguiente es el 11, porque vemos que del 1 se brinca al 3 y luego al 5 y luego al 7, lo que nos hace suponer de que la sucesión es de 2 en 2. A cada uno de estos miembros se les nombra como términos. Este sería el primer término, el segundo, y así sucesivamente con cada uno de los miembros de la serie que tengamos o de la sucesión. A cada sucesión se le suele dar una letra. Supongamos que esta es la sucesión A, que comprende todo esto, y para esto a cada término se le da un subnombre. Entonces, en este caso sería en minúscula. A1 es igual al primer término, que es 1, A2 es igual al segundo término, que es 3, y así sucesivamente con todos los miembros que tenemos en nuestra sucesión. Para las sucesiones utilizamos algo que se llama el término general y se expresa de esta manera: AN, que esta es una fórmula que nos ayuda a calcular cada miembro de la sucesión sin tener que irnos uno por uno por todos los miembros de la sucesión. Lo único que hacemos en esta fórmula es sustituir esta n por cada uno de los miembros que tenemos aquí, o más bien dicho, el miembro que queramos calcular. Entonces vamos a tener que, si queremos calcular el primer miembro, sería A por 1. Esto nos quedaría de la siguiente forma. Perdón, aquí en la fórmula es A, vamos a sustituir un miembro que queramos calcular. A la n es igual a 2n menos 1. Entonces tendríamos que A1 es igual a 2, que multiplica el que estamos queriendo sacar, es el término 1. Entonces vamos a multiplicar por 1, menos 1 que viene de arriba. Esto es igual, 2 por 1, 2, menos 1, 1. Entonces, aquí nos dice que el término 1 debe ser igual a 1. Entonces, ahí tenemos la fórmula correcta. Vamos a comprobar otro. Vamos a suponer que queremos calcular el término 5, que sería A5 es igual a 2 por 5 menos 1, que es igual a 10 menos 1 es 9. Entonces, el término 5 me dice que debe ser un 9. Entonces, tenemos que es el término 1, 2, 3, 4. Y el 5 efectivamente es un 9. Y así es como esta fórmula nos permite calcular cualquier término. Podemos poner aquí, por ejemplo, en vez del término 5, podemos poner el término 1.000.000. Y sin tener que irnos uno por uno, saber cuánto es lo que vale el término en la sucesión. Esta fórmula la podemos ir adecuando conforme el ejercicio nos vaya pidiendo. Vamos a poner un ejemplo. Por ejemplo, tenemos parte la sucesión A, que es igual a 1, 2, 3, 4, 5. En este caso, la fórmula dice que es AN, pero como sabemos que es de 1 en 1, únicamente lo vamos a identificar con N, porque el número, la sucesión que sigue es el mismo número que está. Entonces sabemos que el que sigue es 6, es 7, 8 y así sucesivamente. Así de fácil. Si quiero calcular el término 1, pues nomás cambio la n por el 1 y es 1 y ya. Si quiero el 2, si quiero el 3, si quiero el 4, únicamente se sustituye en la n y pues ya nos da el resultado de cada término. Otro ejemplo de cómo nosotros tenemos que cambiar la fórmula es la siguiente. Tenemos la sucesión B que va 2, 4, 6, 8, 10. A simple vista sabemos que va la sucesión de 2 en 2. Entonces aquí tenemos la fórmula. En vez de la A, la cambiamos a la B minúscula porque es la sucesión B. Entonces, si sabemos que tiene que incrementar 2 a la vez, entonces vamos a multiplicar 2 por n. De igual forma, multiplicando el 2 por la n, sabemos qué término queremos ubicar. De esta forma, si cambio la n por un 1 para saber el primer término, sería el 2 por el término 1, nos da el 2. Igual por el término 2, sería el 2 por el 2, nos da el 4.
y así sucesivamente con todos y cada uno de los miembros. En el siguiente ejemplo podemos ver que la serie C también va de 2 en 2. La única diferencia con este de arriba es que este empieza en número impar. Entonces 3, 5, 7, 9. El que sigue sería el 11. Pero esta fórmula la tendríamos que cambiar. En vez de, si lo pusiéramos igual que este, 2n, pues se da a entender que empieza en el 2, pero no empieza en un número impar. Entonces lo único que tendríamos que hacer es poner 2n más 1 para saber que ese 1 va a empezar en el 3. Y aquí está la demostración. Si nosotros cambiamos, queremos conocer el primer término, sustituyendo la fórmula, entonces tenemos que C1 es igual a 2 por la n, que es el primer término que queremos conocer, más 1, esto es igual a 2 por 1, 2 más 1 es igual a 3. Entonces aquí nos dice que el primer término es un 3, y efectivamente es un 3. Y así sucesivamente con los demás términos. Si sustituimos, C2 es igual a 2 por el segundo término, más 1, esto es igual a 2 por 2, 4, más 1, 5. Entonces dice que mi segundo término debe ser un 5, y sí corresponde al segundo término que tenemos aquí. Aquí tenemos otro ejemplo, que es la sucesión D. En este caso vemos que la sucesión va de 3, 6, 9, 12. Entonces sabemos que el siguiente sucesión es 15. Entonces, en la fórmula nosotros tendríamos que sustituirla un 3n, que si sustituimos podemos ver que D1 es igual a 3 por el primer término que queremos conocer, es igual a 3, es igual a este. Y así podemos hacerle con cualquier otro término, y sustituyendo la n por el número del término que queremos conocer, y nos debe dar la misma cantidad. El siguiente punto son las series. Una vez que ya vimos las sucesiones va a ser más fácil. En una sucesión normalmente tenemos la forma a la n, que es igual, como ya lo vimos, a A1, A2, A3 y así sucesivamente. Pero si en lugar de solo enlistarlos como lo hace la sucesión, estos, el A1, los sumamos, A3, sucesivamente, esto se convierte en una serie. Entonces esto, en vez de tenerlo a la n, se va a sustituir por a la k, por todo lo que está sumando, ¿no? A la 1, a 2, a 3, sucesivamente. Y lo vamos a convertir a notación sumatoria, que esto sería la sumatoria cuando k es igual a 1 hasta el infinito, porque no nos dice dónde termina esta sucesión. Esto que tenemos aquí es conocido como la serie de términos o simplemente como serie. Más específicamente, esto que tenemos aquí sería una serie infinita, ya que, como lo mencionamos, no se da un término a la serie, nomás te dice que continúa. Las series se utilizan principalmente para las fracciones. Entonces tenemos, por ejemplo, que tenemos un tercio, que es igual a 0.3333 y un montón de 3, ¿no? Entonces esto sería lo mismo que tener 3 entre 10, más 3 entre 100, más 3 entre 1000, y así sucesivamente hasta el infinito, ¿no? Entonces todo esto nosotros lo podríamos representar como 3 entre 10 elevado a la k. Aquí tenemos que agregar lo que es la sumatoria. K va a tomar el valor de 1 y todo esto sobre el infinito. Todas y cada una de las series infinitas llevan la asociación de una sucesión de sumas parciales. Esto es las llaves. Se representa con una S y pues la N de las sucesiones. Esto quiere decir, si nosotros estamos diciendo que vamos a tomar la primera suma parcial de S, quiere decir que S
1 es igual, vamos a tomar la primera serie de la sucesión, que es A1. Si decimos que vamos a tomar la segunda sucesión, quiere decir que va A1 más A2. Hay que siempre agarrar la primera y la segunda, y así sucesivamente. Con la 3 tenemos que sumar A1 más A2 más A3. Entonces, cuando nos decimos que vamos a tomar la enésimo término de la serie, significa que vamos a tomar A1 más A2 más A3 más A4 y así sucesivamente hasta llegar a la AN. Vamos a usar el ejemplo que estábamos viendo aquí arriba. Si yo digo que vamos a agarrar la segunda serie parcial de esta serie, quiere decir que vamos a agarrar la primera serie, que es 3 entre 10, que es 0.3, más la segunda serie, que es 0.33. Esto es igual, a 0.03. Esto es igual a 0.33. Esto me está diciendo que la segunda suma parcial de la serie es 0.33. Si decimos que vamos a tomar la cuarta suma parcial de esa serie, significa que vamos a tomar el 0.3 más el 0.03 más el 0.003 más el 0.0003 de las series como van continuando. Esto nos daría que tenemos 0.333 y 3. Entonces, en este caso, si nos pidieran la enésima suma parcial de esa serie, significa que vamos a tener, obtendríamos lo que es n decimales. O sea, como estos números son infinitos, pues no sabemos hasta qué número va a llegar, pero dependiendo del número que nos piden, la n únicamente se sustituye por el número término que nos están pidiendo y hasta ese término es el que vamos a desarrollar. La serie infinita es convergente si la sucesión de sumas parciales converge y se representa como el límite cuando n tiende a infinito a la enésima, es decir, límite cuando n tiende a infinito de la sumatoria de los primeros n términos. Si esto se acerca a un valor, entonces se puede afirmar que la serie converge. Volviendo un poco al ejemplo que pusimos anteriormente de un tercio, tendremos que la sumatoria parcial, supongamos que de la serie 4 es igual a 0.3333. La suma parcial del décimo término es igual a 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Entonces, si tenemos que la sumatoria parcial de n, esto lo único que nos va a hacer es que se va a acercar más a un tercio, que se puede representar de la siguiente forma. El límite cuando n tiende a infinito, la sumatoria, enésima sumatoria, va a ser, entre más términos tenga esto, o sea que el infinito, pues más se va a acercar al un tercio que nos está diciendo que es. Entonces, como este número se está acercando a un valor, y aquí dice que el límite sí existe, entonces podemos afirmar que esta es una serie convergente. Después tenemos lo que son las series finitas. Esto, lo primero que tenemos que hacer es encontrar la razón común de la sucesión o de la serie que vamos a encontrar. Aquí podemos ver la serie que se nos da. Entonces, aquí podemos ver a simple vista que la razón común de esto es la multiplicación por 3. ¿Por qué? Porque este 2 por 3 es igual a 6. Entonces, 6 por 3 es igual a 18. 18 por 3 es igual a 54. Entonces, la razón común de esta serie es la multiplicación por 3. Esto, el siguiente paso es expresarlo con la notación sumatoria, que sería el primer término, 2, por el factor común que tenemos aquí, que es multiplicar por 3, que sería 3 elevado a la k. En este caso, k es igual a 0. Entonces tenemos que primero vamos a multiplicar estos términos,
Cualquier número elevado a la 0 es 1. Entonces tenemos 2 por 1 es 2. Entonces nos dice que este es el primer término que tenemos aquí. Después, para el segundo término, se hace la misma operación, pero ahora k vale 1, porque es el que sigue. Entonces, 3 elevado a la 1 es 3, 3 por 2, 6, que es el segundo término, y efectivamente aquí tenemos que es el segundo término. Para el siguiente, tendríamos que es el 2 multiplicado por el factor común, que es el por 3, y así se va a ir elevando k conforme se vaya avanzando. Entonces, si aquí valía 0, 1, aquí va a valer 2. Entonces, 3 elevado al cuadrado es 9 por 2, 18. Este es el tercer término, y efectivamente aquí dice que es el tercer término. Yéndonos al siguiente término, se debería multiplicar 2 por 3 elevado al cubo, que es igual 3 al cubo es 27 por 2, 54. Que este es el cuarto término que tenemos aquí arriba.